Nosotros hemos llegado a la sede principal de eSalud porque en el marco internacional de la planificación familiar, especialistas de salud nos van a brindar mayores detalles acerca de estos mitos y verdades que hay con el uso de los anticonceptivos. Y para ello tenemos al jefe de servicio de ginecología del Hospital Negreiros, el doctor Grover Rojas Gamboa, para que nos pueda brindar mayores detalles acerca de este tema que es importante y además valioso. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad. Coméntenos acerca, por ejemplo, de cuáles son los recursos más utilizados cuando hablamos de planificación. No solamente hablamos de las mujeres, sino también de la pareja. Bueno, la planificación familiar es un derecho de la mujer y de la pareja dentro del marco de la salud sexual y reproductiva. Y bueno, los métodos anticonceptivos pues son variados, ¿no? Tenemos los métodos naturales, los métodos hormonales, los métodos temporales o los métodos definitivos. Y esto está pues la oportunidad que tiene la mujer para elegir estos métodos dentro de una consulta especializada en planificación familiar que lo brinda eSalud. Ahora, si hablamos de cifras, doctor, de las familias peruanas, ¿estamos avanzando? ¿Ha habido un retroceso? Bueno, sí, estamos avanzando. La eSalud en el primer semestre de este año, del 2023, ha realizado más de 282.000 atenciones en planificación familiar dentro de un plan de mejora de oferta integral de servicios de planificación familiar y de anticonceptivos orales, ¿no? Ahora, si es que hablamos de mitos, por ejemplo, doctor, aquí tenemos las pastillas anticonceptivas y uno de los grandes mitos que existen es que si estas provocan que las mujeres suban de peso. ¿Nos podría explicar, por favor, para poder ya romper este mito que existe? Bueno, en absoluto, ¿no? Los anticonceptivos hormonales, las pastillas, no aumentan de peso en las gestantes, en las mujeres. Ese es un mito que realmente no hay evidencia, no hay estudios que avalan ese mito. Los anticonceptivos orales actualmente son modernos, de bajas dosis, de poco estrógeno y realmente no aumentan de peso en las mujeres. Lo que sí puede en algún tipo de mujeres aumentar la retención de líquido. Por eso es importante que la consulta sea con el profesional de la salud, que la consulta sea dentro de un contexto de una planificación familiar con un profesional de salud. Ahora, otro mito también que existe es que los métodos anticonceptivos, por ejemplo, las ampollas detienen el sangrado. ¿Nos podría decir, a ciencia cierta, mito o verdad? Bueno, el método hormonal por inyectable, tenemos los métodos inyectable mensual y el método trimestral. El método hormonal inyectable mensual hace que el ciclo menstrual sea el mismo, es decir, las menstruaciones se van a dar mensualmente. Lo que sí hay alguna modificación en la cantidad, en el volumen de sangrado durante la menstruación, pero sí permite la menstruación. Específicamente los métodos hormonales lo que hacen es prevenir o detener la ovulación, es decir, la mujer no ovula, ese es el mecanismo de acción de los métodos hormonales y por lo tanto no hay posibilidad de un embarazo, pero la menstruación se da dentro del contexto de normalidad. Ahora, otro de los mitos grandes que existen es que si las mujeres se cuidan, luego no van a poder quedar embarazadas. Eso es algo que se escucha bastante. Doctor, por favor, desmienta esta información. Bueno, ese es el mito más común, ¿no? Y eso es una mentira, no es verdad. Los métodos anticonceptivos no provocan o no hacen efectos sobre la fertilidad, no provocan ningún efecto a largo plazo, no dificultan un embarazo posterior, es decir, no tienen ningún efecto sobre la fertilidad. Al contrario, es una oportunidad para mencionar que las infecciones de transmisión sexual son aquellos que sí repercuten, tienen secuelas en la fertilidad. Así que una infección de transmisión sexual tiene que ser diagnosticada oportunamente y tratada oportunamente. Bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces ya se aclaró todos los mitos que existen y cuando se habla de planificación familiar hay que detallar que no solamente son para las mujeres, sino también para los hombres. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Sí, María Stephanie, quería consultarte, ya que tienes al doctor a tu lado, acerca de quienes no pueden consumir o no pueden utilizar pastillas anticonceptivas. Y te hago la consulta porque entiendo que las mujeres que tienen quistes en las mamas no podían acceder a esos anticonceptivos. Entonces, ¿qué se les puede recomendar a ellas?
Bien, doctor, tenemos una pregunta desde estudio. Carla nos comenta si es que quiénes son las personas que no pueden, por ejemplo, tomar pastillas anticonceptivas. Se tiene entendido que las personas que tienen cáncer a la mama, por ejemplo, son un grupo que no podría ingerir esas pastillas. Claro, los métodos hormonales obviamente tienen beneficios, ventajas sobre la prevención de embarazos, pero también tienen efectos colaterales. Por eso es importante que la planificación familiar se dé en el contexto de una consulta especializada, una consulta con un profesional de la salud. En eSalud, en nuestra institución, la brinda el ginecólogo, el especialista ginecólogo obstetra, lo brinda la licenciada de obstetricia, lo brinda el médico de familia, el médico general, capacitados, certificados en planificación familiar. Y es cierto, los métodos anticonceptivos hormonales tienen algunas restricciones, tienen algunas contraindicaciones. Dentro de ellos, pues, patologías neoplásicas activas, patologías cardiovasculares, antecedente de trombosis, o sea, ciertas condiciones médicas que contraindican el uso de anticonceptivos hormonales. Pero esto tiene que ser evaluado por el profesional de la salud, por el médico en este caso. Bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, todas las personas a planificar y con los métodos adecuados y sobre todo con un especialista que esté de la mano para que pueda brindarle información certera.